Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, es un gusto saludarte nuevamente. El título de la meditación de hoy es Saulo versus Pablo. La ciencia del liderazgo es una rama del saber que se ha comenzado a investigar y desarrollar desde hace poco tiempo. Recién desde los 1980s, la comunidad académica comenzó a interesarse de manera más específica en esta ciencia, de una manera sistemática. Sin embargo, a lo largo de la narrativa de toda la Biblia, y especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar principios de liderazgo que, si los analizamos, tienen relevancia hasta el día de hoy. Uno de los mayores referentes en este tema es el apóstol Pablo. Él no escribió ni habló específicamente sobre liderazgo, sino que predicó el Evangelio, y justamente fue la comprensión de ese mensaje y el hecho de experimentarlo en su vida que lo llevó a ser uno de los líderes más grandes que tuvo la iglesia cristiana. Pablo experimentó dos etapas diametralmente diferentes en su vida. La primera, la etapa de Saulo, y la segunda, la etapa de Pablo. Saulo era un dirigente institucional que fue transformado en un líder espiritual justamente por el poder del Espíritu. Ser un dirigente no es lo mismo que ser un líder. Cuando alguien no experimenta en su vida los principios del Evangelio, es un mero dirigente. Ese era Saulo. Un hombre talentoso, bien formado, inteligente, centrado en objetivos, defensor de una causa, sustentador de una institución y creyente de una idea de Dios basada en la tradición. Si hoy Saulo estuviera entre nosotros, alguien podría preguntar, ¿y qué hay de malo con Saulo? ¿Acaso no puede ser un líder? Saulo era solamente un dirigente, pero nunca había ejercido el verdadero liderazgo. A él le faltaban dos elementos fundamentales en su experiencia para convertirse en un líder: comprensión del Evangelio y rendirse a él por la influencia del Espíritu Santo. Saulo, como dirigente, creía en una idea de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios mismo. Eso lo llevaba a ser una persona materialista e idólatra. El idólatra ve a Dios como algo tan lejano, atemporal e inaccesible, que necesita crear una imagen visible y concreta, hecha por sus propias manos, para poder traer a Dios a la realidad de su vida material. La idolatría es un esfuerzo por reducir a Dios a esquemas que se pueden ver, tocar y explicar. Es la materialización de Dios. La idolatría está basada en la negación o en la subestimación de la dimensión espiritual de la vida. La idolatría no cree en el poder de aquello que no se ve, sino en el poder de lo que se ve, y más aún, si lo que se ve es hecho por el hombre. Es un esfuerzo por hacer de algo inexplicable algo explicable. Esa fue la razón por la cual Dios les pidió a los israelitas que no practicasen la idolatría. Dios pretendía que los israelitas creyeran en la realidad de Él, aunque no lo vieran. No se les permitía hacer estatuas con el fin de traer a Dios a la dimensión material de la vida. Ellos tenían que aprender a relacionarse directamente con alguien espiritual, sin necesidad de intermediarios materiales. Así como un ciego desarrolla más el sentido del tacto por no poder ver, Dios pretendía que los israelitas desarrollen su sentido espiritual al no depender de lo material y visible para relacionarse con Él. Es por eso que la religión que Dios le proponía a Israel no estaba basada en el esfuerzo del ser humano por traer a Dios a su realidad, sino que estaba basada en la aceptación del esfuerzo de Dios para elevar al ser humano a la realidad de Dios mismo. Esa era la idea del nuevo pacto, donde Dios pedía al pueblo que acepte su esfuerzo de transformarlo para poder experimentar la dimensión espiritual de la vida. Eso lo encontramos en Jeremías 31, 33 y 34. Cuando Israel invertía esta ecuación, fallaba estrepitosamente. Esta propuesta divina no representaba una negación de lo material, sino que representaba la unión de lo material con lo espiritual en una experiencia relacional. ¿Qué tiene que ver esto con liderazgo? Muchísimo. Cuando Saulo era un dirigente que estaba basado en las ideas de Dios que había aprendido por medio de la tradición, la cultura y en base a sus propios razonamientos,
De alguna manera vivía para adorar a sus propios esquemas de Dios. No se diferenciaba mucho de aquel que creaba un ídolo con sus propias manos para luego arrodillarse delante de él para adorarlo. Saulo era así un ser totalmente materialista. Su teología representaba un esfuerzo por reducir a Dios a sus propios esquemas mentales. En ese contexto, le era imposible creer en la premisa «no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu». Saulo solamente podía creer en aquello que se podía ver, evaluar y cuantificar. ¿Cómo podría él evaluar y cuantificar la obra del Espíritu? Para eso tenía que transformarse en una persona de fe. Y como no la tenía, ya que ésta se nutre de lo espiritual, entonces Saulo se basaba en el ejército y la fuerza. Es por eso que Saulo perseguía a los cristianos. Para Saulo la institución material era lo más importante, y esa era la razón por la cual cuando alguien provocaba un cambio o reforma, como lo estaban haciendo los discípulos de Cristo, él reaccionaba virulentamente contra aquello que amenazaba su mundo material y concreto. Para Saulo, aquello que podía ver y tocar era su Dios. Él era un dirigente y no se diferenciaba demasiado de un dirigente empresarial de nuestros días para quien las metas, las estrategias, las estadísticas, los productos, el dinero y la maquinaria es lo más importante. Es en ese contexto que un ser materialista se siente cómodo y seguro. Es por eso que un dirigente empresarial se puede diferenciar de un dirigente religioso en la forma. Sin embargo, si el dirigente religioso no ha aprendido a integrar lo espiritual a su experiencia, en la esencia son lo mismo. Pídele a un dirigente como Saulo que espere en Dios para los resultados, que confíe en el poder del Espíritu para avanzar. Dile que no puede reducir la verdad a un paquete doctrinal o a una teología enlatada, y que al éxito no se lo puede medir en números bautismales o dinero, y verás cómo entra en una crisis tan grande que lo puede dejar ciego mientras va camino a Damasco con el propósito de encarcelar discípulos. Dios llama a los dirigentes eclesiásticos materialistas como llamó a Saulo, y dependerá de ellos si es que quieren permanecer ciegos toda la vida o reciben nuevamente la vista para transformarse en verdaderos líderes, para ver aquello que los dirigentes como Saulo no ven. Cuando Dios salió al encuentro de Saulo en Damasco, buscó un dirigente materialista para transformarlo en un líder espiritual. Saulo estaba siendo llamado a transformarse en un miembro más del organismo del cuerpo de Cristo que era movido por el Espíritu. Saulo desde allí se transformaría en Pablo. Ese llamado que ocurrió camino a Damasco lo dejaría ciego para lo material y sería el inicio de su visión espiritual de la iglesia. La ceguera que experimentó Saulo como resultado de la revelación de Jesús se transformaría en la mayor bendición de su vida, ya que desde allí en adelante él no negaría lo material, sino que entendería que el motor de la iglesia era el Espíritu. Es en esas circunstancias que Ananías sería enviado para realizar un milagro inexplicable. Un milagro que haría que el dirigente Saulo, materialista y perseguidor, se transforme en el apóstol Pablo, un líder de fe, que desde allí en adelante se apoyaría en lo que no se ve para dinamizar aquello que se ve. Que Dios nos dé a todos el privilegio de pasar por ese proceso. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.